La llave. Escrito por Junichiro Tanizaki. Audio 2. 30 de enero. Hoy Kimura me ha telefoneado a la escuela, poco después del mediodía, y me ha preguntado cómo estaba mi esposa. Le dije que cuando salí de casa aún dormía, pero que parecía encontrarse bien, y le propuse que viniera esta noche a tomar una copa. ¡Una copa!, exclamó. No voy a beber después de lo que ocurrió la otra noche. Si me permite que le diga una cosa, señor, creo que usted y su esposo deberían abstenerse un poco del alcohol. Pero pasaré a ver cómo sigue. Llegó a las 4 en punto. Por entonces, Ikuko estaba levantada y tomó asiento en la sala. Kimura dijo que no podía quedarse, pero yo insistí. Tomemos una copa para compensar lo sucedido la última vez, le dije. No tengas tanta prisa. Ikuko también sonreía. Desde luego, no mostraba la menor señal de desaprobación. Y lo cierto es que el mismo Kimura parecía deseoso de quedarse. Estoy seguro de que no sospechaba lo que había ocurrido la otra noche en nuestro dormitorio, después de que él se marchara. Hasta la mañana siguiente no devolví la lámpara fluorescente a mi estudio. Tampoco tenía manera de saber que era objeto de las fantasías de mi mujer y que la había embelesado. Sin embargo, ¿por qué me daba la impresión de que deseaba que ella bebiera de nuevo? Si sabía algo, ¿era por intuición o porque ella le había insinuado algo? Solo Toshiko parecía disgustada cuando los tres nos pusimos a beber. Se apresuró a terminar la cena y salió. También esa noche Ikuko abandonó la estancia, se escondió en el lavabo y luego fue a bañarse y perdió el sentido en la bañera. Normalmente solemos calentar el agua de la bañera cada 2 días, pero ella le había dicho a la asistenta que por el momento lo hiciera a diario. Puesto que la anciana no vive en la casa, llena la bañera antes de marcharse, y uno de nosotros enciende el calentador de gas. Esta noche Ikuko ya lo había encendido, a tiempo de que el agua estuviera caliente cuando la usara. Todo sucedió exactamente igual que la otra noche. Vino el doctor Kodama y le puso una inyección de alcanfor. Toshiko se escabulló en algún momento. Kimura me ayudó a trasladar a Ikuko y luego se marchó. También mis propias acciones fueron las mismas que las de la otra vez. Lo más extraño de todo fue que ella volvió a pronunciar el nombre de Kimura. ¿Estaba teniendo el mismo sueño, la misma ilusión que la vez anterior? ¿Debería yo de interpretarlo tal vez como una especie de burla? 9 de febrero. Hoy Toshiko me ha preguntado si podría vivir fuera de casa. Dice que desde hace tiempo deseaba un lugar tranquilo donde estudiar y que ha encontrado uno conveniente. Se lo ha sugerido una francesa, ya mayor, que fue su profesora en Doshisha y que todavía le da clases particulares. El marido de esa señora es japonés y está postrado en cama a causa de una parálisis, y ella lo mantiene enseñando francés. Pero desde la enfermedad de su marido, la mujer no puede dedicarse demasiado a la enseñanza, y Toshiko es la única alumna que acude a su casa. Esta no es grande, pero la pareja no tiene hijos y no necesitan la casita del jardín que mide 8 tatamis y que sirvió como estudio de su marido. Si Toshiko desea quedársela, la señora se sentiría más segura cada vez que tenga que ausentarse, dejando al enfermo solo. Parece ser que nada le satisfaría más que tener a Yoshiko como inquilina. Hay teléfono y podría colocarle un supletorio. También puede llevar su piano, si quiere. Es posible reforzar las tablas del suelo con ladrillos. Incluso podría construir muy fácilmente un pasadizo a fin de que tuviera acceso directo al lavabo y el baño sin tener que pasar por la habitación del enfermo. Todo eso se podría realizar con poco gasto. Cuando la señora está ausente no suele haber llamadas telefónicas,
En cualquier caso, Toshiko no tendría que prestar atención a tales cosas. Ellos se ocuparían de que nadie la molestara. Por otro lado, el alquiler será muy barato. Toshiko me ha dicho que le gustaría intentarlo durante una temporada. Tal vez esté molesta porque Kimura-san viene a ver con nosotros cada 3 o 4 días. Ya hemos dado cuenta de otra botella de Courvoisier y porque me he desvanecido en la bañera en cada ocasión. Estoy segura de que ha reparado con la siguiente curiosidad en que la habitación de sus padres a menudo está muy brillante en las primeras horas de la mañana. Pero no puedo saber si ese es el verdadero motivo de que quiere marcharse o si tiene otra razón y la oculta. Vete misma y pregúntaselo a papá, a ver qué te responde, le he dicho. Si a él le parece bien, no pondré ninguna objeción. 14 de febrero. Hoy Kimura me ha dicho algo inesperado, cuando Ikuko estaba en la cocina. Me ha preguntado si había oído hablar de una cámara fotográfica llamada Polaroid. Parece ser un invento norteamericano, una cámara que revela y hace copias de las fotos. La utilizan para tomar las fotos fijas que muestran en la televisión al final de los combates de sumo, como una ayuda para explicar los detalles de la llave vencedora. Según él, es una cámara muy fácil de manejar, tan fácil como una cámara corriente, y también fácil de transportar. Si se utiliza un flash estroboscópico, es posible tomar fotos sin necesidad de trípode. Kimura me ha dicho que las cámaras Polaroid son todavía muy escasas en Japón, e incluso hay que importar especialmente la película, papel de copia superpuesto al negativo. No obstante, un amigo suyo tiene una de esas cámaras y abundante película. Si quiere probarla, se la puedo prestar, me ofreció. Mientras él hablaba, se me ocurrió una idea, pero ¿cómo ha adivinado que me satisfaría conocer esa cámara? Es algo que me deja perplejo. Parece notablemente enterado de lo que sucede en nuestra casa. 16 de febrero. Hace poco, alrededor de las 4 de la tarde, ha ocurrido algo inquietante. Escondo mi diario en un cajón de la cómoda que está en la sala, un cajón que nadie utiliza, metido bajo capas de papeles viejos, el cordón umbilical de Toshiko con su correspondiente certificado, cartas de mis padres, etc. No me gusta sacarlo cuando mi marido está en casa, pero en ocasiones quiero anotar algo antes de que se me olvide o sencillamente siento el impulso de escribir. Así pues, aprovecho furtivamente unos minutos cuando él está encerrado en su estudio, sin esperar a que salga de casa. El estudio se encuentra encima de esta sala. No puedo oírle, pero de alguna manera percibo lo que está haciendo. Si lee, si escribe en su diario o si está sentado y sumido en sus pensamientos. Supongo que él siente lo mismo acerca de mí. En el estudio reina siempre un silencio total, pero de vez en cuando es un silencio peculiar, y así me lo parece, como si él contuviera la respiración y se concentrara en la sala de abajo. Tales momentos tienden a producirse cuando estoy escribiendo. No creo que se trate solo de mi imaginación. A fin de no hacer el menor ruido, utilizo un pincel de escritura en lugar de una pluma y he doblado unas hojas de delicado papel de arroz formando un pequeño cuaderno de notas al estilo japonés. Pero esta tarde me he enfrascado de tal manera en el diario que he bajado un instante la guardia, algo que jamás había hecho con anterioridad. En ese momento, tanto si ha sido a propósito como si no, mi marido ha bajado en silencio las escaleras. Ha cruzado la sala sin detenerse, ha ido al lavabo y se ha regresado de inmediato a su estudio. Digo que ha bajado en silencio porque esa ha sido mi impresión. Es posible que no haya intentado suavizar sus pisadas y tal vez le habría oído de no haber estado tan absorta. Sea como fuere, no le he oído hasta que ha llegado al pie de la escalera. Estaba inclinada sobre la mesa, escribiendo,
pero me apresuré a colgar el diario y el estuche del pincel. No uso una piedra para hacer tinta. El estuche, una antigüedad china que me regaló mi padre, también contiene tinta. Así pues, logré que no me sorprendiera en el acto de escribir. Sin embargo, al meter el cuaderno bajo un cojín, arrugué algunas de las delicadas hojas. Me pregunto si habrá oído ese ligero crujido tan característico del papel de arroz. En lo sucesivo deberé tener más cuidado, pero suponiendo que ya haya adivinado que llevo un diario, ¿qué podría hacer yo al respecto? Aunque cambie el escondite, lo cierto es que no hay ningún lugar seguro de veras en esta pequeña sala. Lo único que puedo hacer es procurar no salir de casa cuando él esté aquí. Desde hace varios días siento tal pesadez de cabeza que no he salido tan a menudo como de costumbre y he dejado que Toshiko o la asistenta se encarguen de la mayor parte de las compras en Nikiji. Pero Kimura-san me ha preguntado si me gustaría ir a ver Rojo y Negro en el cine Asahi. Sí, me gustaría mucho. Entre tanto, tendré que pensar en un plan. 18 de febrero. Anoche, y por cuarta vez, oí a mi mujer pronunciar el nombre de Kimura. A estas alturas, es evidente que finge estar dormida. ¿Por qué lo hace? Tal vez se propone informarme de que no está realmente dormida. Pero, ¿cómo podría yo interpretar semejante cosa? Me está diciendo, quiero pensar que mi pareja es Kimura-san y así volverme apasionada de veras. Al fin y al cabo, lo hago por ti. O bien, estoy intentando estimularte despertando tus celos. Al margen de lo que suceda, ¿soy una mujer absolutamente fiel? Hoy, finalmente, Toshiko se ha trasladado a la casita del jardín en la vivienda de Madame Okada. Aunque no le han instalado en supletorio, pero el trabajo de reforzar el suelo y construir un pasadizo está casi terminado. Como este parece ser un día de mala suerte, Ikuko le ha pedido que espere hasta el 21, que es un día propicio. Toshiko se ha negado. El piano será trasladado a comienzos de la próxima semana, con la ayuda de Kimura. Toshiko ya ha llevado allá la mayor parte de sus pertenencias. Cuando Ikuko se levantó tras la reunión de anoche, apenas quedaba algo por hacer. Parece ser que Madame Okada vive en el distrito de Tanaka Sekidensho y hay un paseo de 5 o 6 minutos desde aquí. Kimura tiene una habitación alquilada cerca de Yakumamben, perteneciente a Tanaka Monsensho, por lo que están bastante más cerca de Tanaka Sekidensho que nosotros. Hoy, nada más llegar a casa, me ha llamado desde el pie de la escalera, pues quería verme un momento y entonces ha subido a mi estudio. Le he traído lo prometido, me ha dicho, tendiéndome la cámara Polaroid. 19 de febrero. No puedo imaginar qué es lo que piensa Toshiko. Parece querer a su madre y al mismo tiempo odiarla, pero de lo que no hay duda es de que odia a su padre. Se diría que interpreta mal nuestra relación conyugal y cree que es él, no yo, quien tiene una naturaleza lujuriosa. Parece creer que él me obliga a satisfacer sus exigencias sexuales, aunque la verdad es que soy demasiado débil para eso y que él es un adicto a los placeres groseros y perversos a los que me arrastran contra mi voluntad. Debo admitir que he tratado de darles impresión. Ayer, cuando vino a recoger sus últimas cosas, entró en mi dormitorio para advertirme. ¿Vas a dejar que papá te mate?, me dijo bruscamente y se marchó. Esa actitud era extraordinaria en ella, pues la muchacha es tan reticente como yo. Parece preocuparle de veras que se agrave mi problema pulmonar y detesta a su padre por ello. No obstante, la manera en que me hizo esa advertencia parecía curiosamente desdeñosa, llena de rencor y malevolencia. No puedo creer que le haya impulsado a decirlo el cariñoso sentimiento de una hija inquieta por su madre. No está ofendida en el fondo
por el hecho de que, aunque tiene 20 años menos que yo, ni su cara ni su figura son atractivas como las mías. Desde el principio dijo que Kimura-san le desagradaba, tal vez porque le recordaba a James Stewart. Es posible que haya ocultado a propósito sus sentimientos verdaderos y finja que él le desagrada. Me pregunto si no me guarda una hostilidad secreta. Aunque procuro no salir de casa, más tarde o más temprano habré de hacerlo, y es posible que un día mi marido regrese a una hora en la que normalmente estaría dando clase. Me he devanado los sesos pensando en qué voy a hacer con este diario. Si es inútil esconderlo, por lo menos me gustaría saber si él lo lee furtivamente. Y así he decidido usar alguna clase de marca reveladora. Quizás sería mejor que fuese algo que solo yo conozca y que él no pueda reconocer, pero tal vez dejará de espiarme si observa que estoy enterada de lo que se propone, aunque me temo que eso es muy dudoso. Sea como fuere, no es nada fácil encontrar la clase de señal apropiada. Puede que tenga éxito una vez, pero difícilmente podré repetirlo sin riesgo. Por ejemplo, puedo poner un mondadientes entre las páginas, de modo que se caiga al abrir el cuaderno. Este sistema puede ser útil la primera vez, pero luego, cuando él observe entre qué páginas se encuentra el mondadientes, lo colocará de la misma manera. Mi marido es muy astuto para estas cosas. Además, sería muy difícil inventar un nuevo método en cada ocasión. Tras mucho pensarlo, he cortado a ojo un trazo de cinta adhesiva, de marca Scotch, número 600. La he medido y era de 5 centímetros y 3 milímetros, y he unido con ella las dos tapas del cuaderno, seleccionando una zona. He cerrado con esa cinta el anverso y el reverso. Desde la parte superior del cuaderno hasta la cinta hay 8 centímetros y 2 milímetros, y desde la inferior 7,5. Será preciso cambiar cada vez tanto la longitud como la posición de la cinta. Para mirar el interior del cuaderno, él tendrá que retirar la cinta. Desde luego, mi marido podría cortar otro trozo del mismo tamaño y sustituir el anterior, dejándolo exactamente tal como estaba, pero sería una tarea muy delicada y la verdad es que no veo cómo podría él hacerla. Además, cuando retire la cinta, por mucho cuidado que ponga, no hay duda de que producirá un pequeño rasguño en la cubierta. Por suerte, es de papel Osho, grueso y de un blanco satinado, que se estropea con facilidad. Aquí y allá, 2 o 3 milímetros de la superficie saltarán con la cinta adhesiva. No creo que él pueda leer mi diario sin dejar alguna huella. 24 de febrero. Aunque Kimura no tiene ninguna razón aparente para visitarnos desde que Toshiko se mudó, sigue viniendo a casa con regularidad, cada 3 o 4 días. Yo mismo le telefoneo a menudo. Toshiko viene casi diario, pero no se queda. Ya he usado 2 veces la cámara Polaroid. He hecho fotos de Ikuko de frente y de espalda, y también he fotografiado cada una de sus partes, desde los ángulos más atractivos. Tengo fotos de ella doblada, estirándose, enroscándose, con brazos y piernas contraídos y en toda clase de posturas. ¿Por qué hago estas fotografías? En primer lugar, disfruto haciéndolas. Crear esas poses, manipularla libremente mientras duerme o finge dormir, me proporciona un gran placer. El segundo motivo es el de pegarlas en mi diario a fin de que ella las vea. Entonces, ciertamente descubrirá la insospechada belleza de su cuerpo y se quedará asombrada. Una tercera razón es mostrarle por qué deseo tanto mirarla desnuda. Quiero que me comprenda, tal vez incluso que se solidarice conmigo. Me atrevería a decir que es inaudito que un hombre de 56 años esté tan fascinado por su mujer de 45. Ella haría bien si pensara en eso. Finalmente, quiero humillarla al máximo para ver hasta cuándo se hará la inocente. Por desgracia, la lente de esa cámara es bastante lenta y carece de telémetro. Como no se me da bien el cálculo de las distancias,
A menudo mis imágenes están desenfocadas. Tengo entendido que existe una nueva película Polaroid muy sensible, pero es difícil de conseguir. La que me trajo el amable Kimura es vieja y su fecha de caducidad ya ha pasado. No puedo esperar que me dé unos buenos resultados. Por otro lado, tener que utilizar el flash resulta molesto, dado que con esta cámara solo puedo realizar el primero y cuarto de los objetivos. Por el momento, no pegaré las fotografías en estas páginas. 27 de febrero. Aunque hoy es domingo, Kimura-san vino esta mañana a las 9:30 y me preguntó si me gustaría ver rojo y negro. Dice que ahora le conviene más salir los domingos porque durante los días laborales está muy atareado ayudando a los alumnos a prepararse para los exámenes de ingreso en la universidad. En marzo dispondrá de más tiempo libre, pero este mes a menudo tiene que quedarse hasta bastante tarde en la escuela y dar clases extras. Incluso cuando está en casa, a veces le visitan estudiantes en busca de asesoramiento. Dicen de él que tiene un ingenio agudo y pericia para discernir las preguntas que caerán en el examen. Creo que comprendo por qué dicen eso. Desconozco su capacidad académica, pero en cuanto a pura percepción, mi marido no le llega a la suela de los zapatos. Puesto que los domingos mi marido se queda en casa, no me conviene salir. Pero Kimura-san había hablado con Tochiko camino de casa. En cuanto llegaron, mi hija me pidió que fuese con ellos. Parecía pensar, no quiero ir, pero podría ser incómodo que estuvierais los dos solos. Así que voy a sacrificarme por vosotros y os acompañaré. En domingo, si no vas pronto, no hay manera de encontrar asiento, comentó Kimura-san. Mi marido también me incitó a ir. Estaré en casa todo el día, me dijo. Anda, ve, yo cuidaré de la casa. Dijiste que querías ver esa película, ¿no es cierto? No se me ocultaban sus razones para estimularme, pero yo estaba preparada para afrontar la situación y accedí a ir con ellos. Llegamos al cine a las 10:30 y salimos poco después de la 1. Les pedí a Tochiko y Kimura que se quedaran a comer, pero ellos no quisieron. Aunque mi marido había dicho que estaría en casa todo el día, lo cierto es que salió a dar un paseo hacia las 3 y siguió ausente durante toda la tarde. En cuanto se hubo ido, saqué mi diario y lo examiné. La cinta adhesiva no parecía haber sufrido ninguna modificación y también la cubierta parecía intacta, pero cuando la miré con la lupa, descubrí 2 o 3 ligeras imperfecciones que no podían ocultarse. La cinta había sido retirada con pericia. Yo me había asegurado por partida doble, colocando un mondadientes en el interior y cortando las hojas hasta el punto en que lo había depositado. Ahora el palillo estaba en un lugar diferente. Ya no tengo la menor duda de que mi marido ha leído este diario. Así pues, ¿debería abandonarlo? Lo inicié con el único propósito de hablar conmigo misma, porque no me gusta abrirle el corazón a otra persona. Ahora, ante la evidencia de que alguien más lo ha leído, supongo que debería interrumpirlo. No obstante, ese alguien es mi propio marido y tenemos un acuerdo tácito para comportarnos como si desconociéramos nuestros mutuos secretos. Por ello es probable que, a pesar de todo, siga llevando el diario. Lo utilizaré para hablar con mi marido, de una manera indirecta, para expresar cosas que de ningún modo podría decirle a la cara. Pero aún en el caso de que lo esté leyendo, confío en que no me lo revele. Desde luego no es la clase de persona dispuesta a admitir que hace semejante cosa. Al margen de lo que haga, quiero que sepa que no leo su diario, y lo afirmo categóricamente. Él debe darse cuenta que soy muy anticuada, una mujer a la que han educado con esmero, que ni por asomo invadiría la intimidad de nadie. Sé dónde está el diario de mi marido, y en ocasiones lo he tocado. Es incluso posible que muy de vez en cuando lo haya abierto para echar un vistazo a su interior, pero jamás he leído una sola línea. Esta es la verdad, pura y simple. 27 de febrero del diario del marido.
Después de todo, yo tenía razón. Y Cuco ha estado llevando un diario. No lo he mencionado antes, pero lo cierto es que tuve un primer atisbo de ello hace unos días. La otra tarde, cuando iba al lavabo, miré hacia la sala de estar y ahí estaba ella, inclinada de una manera incómoda sobre la mesa. Un momento antes había oído un leve crujido como si estrujaran papel de arroz. Y no una o dos hojas. Parecía como si hubieran escondido apresuradamente bajo un cojín un fajo de grosor considerable. Tal vez un volumen encuadernado. En casa no solemos usar papel de arroz y no era difícil imaginar lo que mi mujer estaría haciendo con ese papel suave y discreto. No he tenido ocasión de investigarlo hasta hoy. Mientras ella estaba en el cine, he registrado la sala de estar y lo he encontrado con facilidad. Pero lo que me ha asombrado es que, con toda evidencia, ella esperaba que lo buscara y que lo hubiera sellado con cinta adhesiva. ¡Qué ridícula ha sido! El grado de suspicacia de esta mujer es realmente pasmoso. Debería saber que, aunque se trate del diario de mi esposa, no soy un sujeto tan ladino como para leerlo sin permiso. Sin embargo, no pude evitar sentirme irritado y pensé si sería posible retirar la cinta con tal habilidad que ella no pudiera detectarlo. Quería decirle, tu cinta es inútil. Eso no mantendrá tu diario a buen recaudo. Tendrás que idear un sistema mejor. Pero no lo conseguí. Como podría haber imaginado, en estas cosas ella me da 15 y raya. Aunque intenté separar la cinta adhesiva con el mayor cuidado, quedó un pequeño rasguño en la cubierta. Entonces comprendí lo necio que había sido. Sin duda ella incluso había medido la cinta, pero yo sin pensarlo dos veces la estrujé hasta convertirla en una bolita y volví a sellar el diario con un trozo que me pareció de la misma longitud. No es probable que la engañe. De todos modos, puedo asegurar que, si bien he abierto su diario y hasta he examinado su contenido, no he leído con detenimiento una sola línea. Por otro lado, a un miope como yo le resulta difícil leer una escritura tan minúscula. Quiero que ella me crea, aunque ya sé que, cuanto más lo niegue, tanto más culpable me considerará. Tal vez, si de todos modos va a culparme, podría haberlo leído. Pero el caso es que no lo hice. La verdad es que temo enterarme de lo que ha escrito acerca de sus verdaderos sentimientos hacia Kimura. Y Cuco, te ruego no confieses. Aunque yo no vaya a leerla, no hagas esa confesión. Miente si es necesario, pero di que lo utilizas solo por mí, que él no significa nada para ti. Esta mañana Kimura vino para llevarse a Ikuko al cine porque yo se lo había pedido. Hace algún tiempo le comenté mi observación de que rara vez sale de casa. Últimamente la asistenta se encarga de hacer todos los recados. Le dije, esto no es propio de ella. Me gustaría que la llevaras a alguna parte durante unas horas. Como de costumbre, Tochiko fue con ellos. No creo que tuviera ningún motivo especial para hacerlo, aunque resulta difícil interpretar sus acciones. En ciertos aspectos, Tochiko es incluso más complicada que su madre. Me pregunto si está ofendida porque, al contrario de la mayoría de los padres, parezco querer más a su madre que a ella. Si esto es lo que piensa, se equivoca, pues las quiero a ambas por igual. Lo que ocurre es que las quiero de manera diferente. Ningún padre podría sentir exactamente eso por su hija. Es preciso que se lo haga entender así. Esta noche, por primera vez desde que Tochiko se marchó de casa, los cuatro hemos cenado juntos. Tochiko no tardó en marcharse. Eikuko tuvo su reacción habitual al coñac. Cuando Kimura se disponía a marcharse, le devolví la cámara Polaroid. No tener que revelar negativos es una gran ventaja, le dije. Pero no me gusta usar flash, ¿sabes? Creo que me arreglaría mejor con una cámara corriente. Me parece que voy a probar con nuestra Seiscon. ¿Dará usted la película Revelar?, quiso saber él. Por mi parte ya había pensado a fondo en ello. ¿Podrías revelarla tú?, le pregunté. Él me miró un poco azorado y me preguntó si podía hacerlo aquí. Le respondí que sin duda, él sabía la clase de fotografías que yo estaba haciendo. Replicó que no estaba seguro. No se trata de ese tipo de fotografías que no quisiera que nadie viese.
seguí diciendo, pero no estoy en condiciones de revelarlas en casa. Y además quiero algunas ampliaciones. Y carecemos de un lugar apropiado para utilizarlo como cuarto oscuro. ¿No podrías revelarlas en tu casa? Mira, preferiría que no las manipulara un desconocido. Es posible que tengamos un sitio para ese fin en alguna parte, respondió. Hablaré con mi casero. 28 de febrero. Kimura vino esta mañana a las 8, cuando Ikuko aún estaba completamente dormida. Dijo que había hecho un alto en el camino de la escuela. Yo también estaba acostado, pero cuando oí su voz me levanté y fui a la sala de estar. Todo arreglado, me informó. Me pregunté qué era lo que estaba arreglado y resultó ser el cuarto oscuro. Puesto que últimamente en su alojamiento no usan el baño, puede disponer de esta habitación siempre que lo desee. Será un excelente cuarto oscuro con agua corriente. Le he dicho que lo acondicione de inmediato. 3 de marzo. A pesar de lo ocupado que está con los exámenes, Kimura se muestra más entusiasmado que yo. Anoche saqué la Seisicon por primera vez en varios años e hice 36 fotos. Todo un carrete. Hoy Kimura ha venido de nuevo, tan desenvuelto como siempre. ¿Cómo podría verle un momento? Me ha preguntado, y al entrar en mi estudio se ha quedado mirando con expresión inquisitiva. La verdad es que aún no me he decidido a confiarle el revelado de la película. Sin duda era la persona apropiada para esa tarea, puesto que ver a Ikuko desnuda no era precisamente una novedad para él. No obstante, incluso él solo había tenido unos hastigos de esa desnudez. Nunca la había visto en aquellas variedad de posturas seductoras. No era probable que las fotografías le excitaran. Ciertamente, eso no era asunto mío, pero ¿no conduciría a algo más? En ese caso, solo podría culparme a mí mismo. Además, me he visto obligado a considerar la posibilidad de que le muestre las fotos a Ikuko. Ella se indignaría o lo fingiría, no solo porque las he tomado sin su consentimiento, sino porque le he pedido a otra persona que las revele. Incluso podría razonar que después de que su marido la haya exhibido ante Kimura en un estado tan vergonzoso, tiene la autorización tácita de cometer un adulterio con él. Había dado rienda suelta a mi imaginación hasta el punto de empezar a experimentar unos celos atroces, una sensación tan intensa, tan voluptuosa, que ansiaba aceptar el riesgo. Le di el carrete a Kimura y le expresé mis deseos de que lo hiciera todo él solo. Asegúrate de que no las vea nadie, le dije. Cuando hayas terminado, elegiré las que quiero que amplíe. Era imaginable la excitación que él sentía, pero externamente no se le notaba. Me encargaría de todo, convino, y se marchó enseguida. 7 de marzo. Hoy, por segunda vez en lo que va del año, la llave estaba junto a la estantería en el despacho de mi marido. La primera vez fue el 4 de enero. Yo había entrado a limpiar y la encontré junto al florero con narcisos. Esta mañana, al observar que las flores del ciruelo se habían marchitado, entré para sustituirlas por camelias blancas y vi la llave en el mismo lugar. Pensé que algo tramaba mi marido, pero cuando abrí el cajón y saqué su diario, me sorprendió descubrir que estaba sellado con cinta adhesiva, tal como yo lo había sellado el mío. Esa era su manera de decirme: no dejes de abrirlo. Para escribir el diario, mi marido utilizaba un cuaderno escolar corriente, de cubierta dura y lisa, que no se deteriora tan fácilmente como el mío. Sentí mera curiosidad, por ver si podía desprender la cinta y lo intenté, y a pesar del cuidado que puse y de la superficie dura de la tapa, no pude evitar algunos leves rasguños. De haber sido a lo largo del borde de la cinta, no habría importado, pero las pequeñas imperfecciones quedaron por todas partes y no hubo manera de ocultarlas. Apliqué un trozo de cinta nueva, pero naturalmente él observaría y se convencería de que he leído el contenido del cuaderno. Sin embargo, como he dicho una y otra vez,
Juro que jamás he leído una sola línea del diario. Supongo que en realidad desea decirme esas cosas indecentes que, como bien saben, no me agrada escuchar, y por ello soy tanto más recia a leerlo. Me apresuré a abrir el cuaderno para ver cuánto había escrito. Por supuesto, eso también lo hice únicamente por curiosidad. Pasé las páginas cubiertas por su escritura delicada y nerviosa, como si las líneas fueran otras tantas hileras de hormigas. Pero hoy he descubierto que ha pegado en las páginas algunas fotografías obscenas. Cerré los ojos y pasé con rapidez esas páginas. ¿De dónde ha sacado tales imágenes? ¿Y por qué las ha fijado ahí? ¿Acaso quería que yo las viera? Aquella mujer me intriga. ¿Quién sería? Entonces cruzó por mi mente una idea repugnante en extremo. Últimamente, en plena noche, he soñado a veces con una luz cegadora que ilumina la habitación por un instante, como un destello de flash de una cámara fotográfica. ¿Alguien? ¿Mi marido o Kimura-san? Parecían fotografiarme. Tal vez era un sueño, o tal vez mi marido, pues sin duda no podía tratarse de Kimura-san. Hacía realmente esas fotos. Recuerdo cierta vez me dijo: no sabes lo espléndido que es tu cuerpo. Me gustaría fotografiarlo y enseñártelo. Sí, estoy segura de que la mujer de las fotografías soy yo. A menudo, durante ese sueño deslumbrador, tengo la sensación de que me han desnudado. Hasta ahora había pensado que esa podría ser otra de mis fantasías, pero si soy yo la mujer de las fotos, debe de haber ocurrido realmente. No obstante, siquiera me opongo a que me fotografíen siempre que no sea consciente de ello. Si estuviera despierta, no podría permitir semejante cosa, pero puesto que verme desnuda le procura tanto placer, supongo que como esposo obediente debería dejar que goce de ello. Antaño, una esposa virtuosa se limitaba a satisfacer los deseos de su marido, por indecentes o repugnantes que fueran. Hacía lo que le pedía sin discusión, y en mi caso tengo sobrados motivos para consentirlo, puesto que él solo puede estimularse mediante estas disparatadas travesuras. No se trata tan solo de cumplir con mi deber a cambio de ser una esposa virtuosa y sumisa. Puedo satisfacer mi fuerte apetito sexual. Aún así, ¿por qué no se contenta él con mirarme? No entiendo por qué tiene que hacerme fotografías en ese estado y luego pegarlas en el cuaderno, donde puede dar con ellas. Debería saber perfectamente bien que soy la clase de persona en cuyo corazón conviven la lujuria y la timidez. Por otro lado, me pregunto, ¿quién le revela la película? ¿Se ve obligado a dejar que otro hombre mire las fotos? ¿Ha sido solo una broma pesada que me ha hecho y tiene algún significado? Él siempre se burla de mi refinamiento. Intenta ahora que disponga de esa actitud fastidiosa. 10 de marzo. No sé si debería mencionar esto en mi diario, como tampoco en caso de que Ikuku lo leyera. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Pero debo confesar que tengo la sensación de que me he causado algún trastorno mental o físico indeterminado. Digo que es una sensación porque supongo que mi trastorno no pasa de ser una neurosis benigna. Si rememoro mi pasado, debo decir en honor a la verdad que no siempre he sufrido un déficit de vigor sexual. Sin embargo, desde que llegué a la mediana edad, el agotamiento de mi vitalidad se ha debido a las desmesuradas exigencias de mi mujer y mi deseo se ha debilitado. No, el deseo persiste, pero la fuerza que lo respaldaba se ha desvanecido. Por ello me debato para satisfacer a mi esposa, tan sexualmente excitable, estimulando mi apetito con toda clase de métodos violentos y antinaturales. Esto me asusta a veces y me pregunto durante cuánto tiempo podrán seguir las cosas así. Durante unos 10 años he sido un marido sin energía, abrumado por la de mi mujer, y ahora esto ha cambiado.
Ahora, gracias al descubrimiento del coñac y Kimura, son unos magníficos remedios. Me siento impulsado por una lujuria tan intensa que incluso a mí me parece milagrosa. Además, repongo mi vitalidad tomando una vez al mes las hormonas que le he pedido al doctor Suma que me recetara. Y para asegurarme de que mi potencia es suficiente, cada 4 o 5 días yo mismo me pongo, sin que el médico lo sepa, inyecciones de 500 unidades de hormonas de pituitaria. De todos modos, sospecho que mi nuevo y extraordinario vigor no se debe tanto a los fármacos como al estímulo mental. El fermento de pasión que acompaña a los celos, los impulsos sexuales avivados por la contemplación arrobada de su desnudez, todo esto me hace perder el dominio de mí mismo y me lleva a la locura. Ahora soy yo el insaciable. Una noche tras otra me sumerjo en éxtasis inauditos. Es inevitable que me sienta agradecido por mi dicha, pero al mismo tiempo tengo el presentimiento de que terminará, de que algún día deberé pagar por ella, de que esta excitación me va cortando la vida. Lo cierto es que he experimentado más de una vez ciertos síntomas, tanto mentales como físicos, que parecen presagiar este castigo. El pasado lunes por la mañana, cuando Kimura pasó por casa, camino de la escuela, me sucedió algo extraño. Acababa de levantarme de la cama y estaba a punto de ir a la sala de estar, cuando observé que venía un leve duplicado de los contornos de la estufa, las puertas, corredores y los tabiques deslizantes, el travesaño, las columnas, en fin, de cuanto me rodeaba. Me restregué los ojos, preguntándome si la edad me los estaba empañando, pero no se trataba de eso. Era evidente que se había producido algún cambio anormal en mi visión. En los últimos veranos he sufrido ligeros mareos a causa de la anemia cerebral, pero esta vez el problema es claramente otro. Al contrario de aquellos mareos que solo duraban unos minutos, la visión doble es ahora persistente. Todas las líneas, incluso las nervaduras de los tabiques deslizantes y los intersticios de los azulejos de baño, parecen doble y un poco torcidas. La duplicación y la distorsión son muy ligeras y no bastan para impedirme los movimientos o hacer que mi torpeza llame la atención, por lo que he procurado no hacer caso. Sin embargo, el fenómeno persiste. Es cierto que no he padecido molestias ni dolores, pero no puedo negar que me siento inquieto. He pensado en ir al oftalmólogo para que me examine, aunque eso me asusta bastante, pues tengo la sensación de que mis ojos están perfectamente y que la verdadera dolencia afecta a un lugar más esencial. Por otro lado, aunque la causa sea probablemente nerviosa, en ocasiones me tambaleo y estoy a punto de perder el equilibrio y parece como si fuera a caerme. Desconozco por dónde pasan los nervios que controlan el sentido del equilibrio, pero siempre noto como si tuviera una cavidad detrás de la cabeza, directamente por encima de la columna vertebral, una especie de eje desde el que mi cuerpo oscila a uno y otro lado. Ayer observé otro síntoma, aunque supongo que también podría ser únicamente neurótico. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando quise llamar a Kimura, no pude recordar el número de teléfono de su escuela, un número al que llamo casi a diario. Desde luego he tenido fallos de memoria con anterioridad, pero en esta ocasión no se trataba de un olvido corriente, sino que estaba más próximo a la amnesia. Ni siquiera recordaba el número de la central telefónica. Me alarmé y me sentí desconcertado. Intenté recordar el nombre de la escuela, pero también eso fue en vano. Lo que más me sorprendió fue que había olvidado el nombre de Kimura y hasta de nuestra asistencia. Es cierto que Ikuku y Toshiko seguían en mi memoria, pero no así en los nombres de los padres de Ikuku. En cuanto a la mujer cuya casita en el jardín ha alquilado Toshiko, recordaba que era francesa,
que su marido era japonés y que daba clases en la Universidad de Doshisha, pero se me había olvidado su nombre. Peor todavía, no podía recordar el nombre de nuestro barrio. Lo único que sabía era que vivíamos en un distrito de Saiko, pero no acudía a mi mente el nombre concreto del barrio, Yoshida Ushimomiyacho. Una terrible inquietud se apoderó de mí. Si aquello continuaba y su gravedad iba en aumento, no tardaría en estar incapacitado como profesor. Y no solo eso, sino que podría convertirme en un inhabilitado, confinado en casa y apartado de la sociedad. Sin embargo, por el momento, esta pérdida de memoria se limita a los nombres de personas y lugares. No he olvidado las circunstancias que los rodean. No acudí a mi mente el nombre de la señora francesa, pero conocía la existencia de esa persona y sabía que le había alquilado una habitación a Toshiko. En una palabra, solo los nervios que transmiten los nombres están paralizados y no se trataba de una parálisis en la totalidad del sistema que controla la percepción y la comunicación. Además, afortunadamente, la parálisis solo duró media hora. Pronto los canales nerviosos bloqueados volvieron a abrirse y recuperé la memoria perdida, y salvo por la visión doble, volví a la normalidad. Pese a la inquietud que me estaba causando no saber cuánto podría darme este acceso de amnesia, logré superarlo sin decirlo a nadie y sin que los demás se percataran de lo que me sucedía, algo anormal. Y a pesar de que el episodio no ha vuelto a repetirse, sigue acosándome el temor de sufrir en cualquier momento otro ataque, el temor de que este no dure media hora, sino un día, un año, tal vez el resto de mi vida. Pero, ¿qué ocurriría si Izuko lee estas líneas? ¿Qué es probable que haga? ¿Se preocupará por mí e intentará dominar su instinto sexual? Me resisto a creer tal cosa. Aun cuando la razón lo exigiera, su corazón insaciable se negaría a obedecer. Si no sufro un colapso nervioso, ella jamás dejará de insistir en la satisfacción sexual. Sin duda se preguntarán por qué escribo esto, diciéndose que los últimos tiempos mi actuación es notable, pero que me he visto obligado a darme por vencido. Supondrá que he querido asustarla a fin de que reduzca sus exigencias, pero la verdad es que también yo he perdido el dominio de mí mismo. Soy cobarde por naturaleza. Ante la enfermedad, no soy la clase de hombre que corre riesgos, y sin embargo, ahora a los 56 años, tengo la sensación de que por fin he encontrado algo por lo que vivir. En ciertos aspectos me he vuelto incluso más audaz que ella. 14 de marzo. Esta mañana, cuando mi marido estaba ausente, Toshiko vino a verme. Tengo que hablarte de una cosa, me dijo con semblante serio. Al preguntarle de qué se trataba, me miró a los ojos y me reveló. Ayer vi esas fotos en casa de Kimura-san. No entendía a qué se refería y le pedí que me explicara. Pase lo que pase, mamá, estoy de tu parte, me dijo, pero me gustaría que me dijeras la verdad. Parece ser que Kimura-san le había prometido prestarle cierto libro francés, y ayer, cuando ella pasaba ante su casa, se detuvo para recogerlo. Él no estaba presente, pero Toshiko entró de todos modos y sacó el libro de la estantería. Al abrirlo, descubrió varias fotografías entre sus páginas. ¿Qué significa esto, mamá? Quiero saber. Repliqué que no sabía de qué me estaba hablando, y ella me acusó que trataba de engañarle. Supuse que las fotografías eran las mismas ignominiosas imágenes que vi el otro día en el diario de mi marido. Y tal como había supuesto, la mujer fotografiada era yo. Pero no se me ocurrió ninguna explicación rápida. Supongo que Toshiko imaginó que aquello era el indicio de un verdadero escándalo, algo mucho peor de lo que en realidad había ocurrido. Es evidente que en estas imágenes parecían pruebas de unas relaciones ilícitas entre Kimura-san y yo misma.
tanto por su bien como por el de mi marido y el mío propio, debería haber tratado de aclarar las cosas enseguida, pero aunque hubiera sido completamente sincera con Toshiko, me temo que ella no me habría creído. Tras un momento de vacilación le dije: puede que sea difícil de creer, pero hasta ahora mismo, cuando me lo has dicho, desconocía la existencia de estas fotografías. Si existen, será porque papá las hizo mientras yo estaba letargada, y lo único que ha hecho el señor Kimura ha sido revelárselas. No hay en absoluto nada más entre nosotros. No sabría decirte por qué papá me coloca en esta situación, por qué me fotografía y le pide a Kimura que revele el carrete en vez de hacerlo él. Ya te he dicho todo lo que puedo decirte, aunque seas mi hija, y te ruego que no me preguntes más. Créeme, por favor, solo he obedecido a tu padre. Hago lo que él quiere, incluso contra mi voluntad, porque considero que es mi deber. Puede que te resulte difícil entenderlo, pero me educaron en la moralidad tradicional y para una mujer como yo no hay posibilidad de elección. Si él tiene tantos deseos de fotografiarme desnuda, estoy dispuesta a olvidarme de mi vergüenza y abandonarme a la cámara, sobre todo si él es quien la maneja. Toshiko estaba escandalizada. ¿Lo dices en serio?, inquirió, y yo respondí que sí. Eres despreciable, mamá, exclamó, y empecé a intuir que disfrutaba ofendiéndola y que de ninguna manera había exagerado mis verdaderos sentimientos. ¿Crees ser una esposa modélica?, siguió diciendo ella, con una sonrisa fría e irónica, ¿no es así? Al parecer, tampoco ella podía entender los motivos de su padre, y que otro hombre revelara las fotos era totalmente incomprensible para ella. Dijo que él me había humillado y que había atormentado a Kimura-san sin ninguna razón, y siguió denunciándole hasta que la interrumpí. No voy a tolerar que te mezcles en esto, exclamé. Dices que papá me ha humillado, pero ¿estás realmente segura de que esto es cierto? Yo no lo considero así. Incluso ahora me ama con pasión. Supongo que necesitaba convencerse de que tengo aspecto juvenil y soy hermosa para mi edad. Eso quizás parezca normal, pero puedo entenderlo. Como tenía necesidad de defenderle, fui capaz de decir cosas que de ordinario no habría podido decir, y creo que lo hice con bastante habilidad. Quizá será mejor que él lea esto y agradezca mi intento de protegerle. No estoy segura de que esto sea todo, dijo Toshiko. Es evidente que papá se ha comportado como un sádico, pues sabe lo que Kimura siente por ti. No repliqué esta observación. Toshiko añadió que no podía creer que aquellas fotos hubieran sido abandonadas entre las páginas del libro por descuido, puesto que ha sido Kimura-san quien lo ha hecho. A su modo de ver, tenían algún significado. Tal vez quería que ella llevara a cabo determinado cometido, y me reveló otras cosas que había observado en él, y que será mejor que no repita en estas páginas. 18 de marzo. Esta noche llegué a casa pasadas las 10, debido a la fiesta en honor de Sasaki, que ha regresado del extranjero, y Kuko estaba ausente. Pensé que había ido al cine y subí a mi estudio a escribir en el diario. A las 11 aún no había regresado. Finalmente, a las 11:30 me telefonó Toshiko. Llamaba desde Sakidencho y me pidió que fuese a su casa. ¿Dónde está mamá?, le pregunté. Está aquí. Empieza a ser tarde, le dije. Dile a tu madre que regrese, la asistenta ya se ha marchado. Toshiko bajó la voz. Mamá se ha desmayado en el baño de Sakidencho. Llamamos al doctor Kodama. Le pregunté quién más estaba allí y ella respondió: estamos los 3. E inmediatamente añadió: luego te lo explicaré. Mira, creo que hay que ponerle a mamá una inyección. Si no puedes venir, llamaré al doctor Kodama.
No te molestes en llamarle, repliqué. Iré yo y le pondré esa inyección. Tú ven a casa y quédate durante mi ausencia. Últimamente tengo siempre a la mano la solución de Vitancanfort. Me la guardé en el bolsillo y sin esperar la llegada de Tochiko me apresuré a salir. De improviso me acometió una oleada de temor. Solo faltaría que volviera a fallarme la memoria. Sabía dónde estaba la casa, pero era la primera vez que la visitaba. Cuando llegué, Tochiko me esperaba en el portal. Cruzamos el jardín y al llegar a la casita me dio una disculpa y se marchó. Kimura me saludó con expresión compungida. Ni le pedí una explicación ni él por su parte me la ofreció. La situación era incómoda para los dos y enseguida hice los preparativos para ponerle la inyección a Ikuko. El futón estaba extendido sobre el tatami del suelo, delante del piano, e Ikuko yacía allí, dormida. A su lado la mesita de té estaba cubierta de platos y vasos. El kimono y la faja, en esos colgadores adornados con cintas que Tochiko usa para colgar las prendas de estilo occidental, pendían en la pared más cercana. Mi mujer dormía vestida con su fino kimono interior. Ikuko tiene unos gustos bastante llamativos para su edad, pero ese kimono interior me pareció especialmente chillón. Es posible que el motivo de la sorpresa radique en la hora y el lugar desacostumbrados. Su pulso era más o menos el que yo había esperado, dadas las circunstancias. Su hija y yo la hemos traído aquí, se limitó a decir Kimura. Era evidente que le había secado más o menos el sudor, aunque el kimono interior se le pegaba al cuerpo. La cinta estaba desanudada. Me sorprendió constatar el desorden de su cabello, que le caía sobre los hombros. El cuello de la prenda estaba empapado. En las ocasiones anteriores en que perdió el sentido, siempre había tenido el cabello recogido en un moño, jamás suelto como ahora. Me pregunté si ese aspecto de mi mujer reflejaba los gustos de Kimura. Él parecía por completo a sus anchas y me trajo sin ninguna dificultad lo que necesitaba, una palangana, agua hirviendo y todo lo demás. Transcurrió alrededor de una hora. No podemos dejarla dormir aquí, le dije a Kimura. En la casa principal se acuestan temprano, replicó él. Probablemente Madame no sabe lo que ha ocurrido. Pero el pulso de Ikuko se había normalizado bastante y decidí llevarla a casa. Le pedí a Kimura que fuese en busca de un coche. Yo la sacaré, y se ofreció agachándose para que pudiera cargarla sobre su espalda. Levanté a Ikuko y la coloqué en la espalda de Kimura, vestida con el fino kimono interior. Entonces le puse encima el kimono y su chaqueta que colgaban de una percha. Cruzamos el jardín hacia el coche y entre los dos la introdujimos en el vehículo. Este era muy pequeño, un taxi cuya bajada de bandera costaba 60 yenes, por lo que Kimura se sentó al lado del conductor. Las ropas de mi mujer hedían a coñac y la atmósfera del coche era asfixiante. La sostenía sobre mi regazo hundiendo la cara en su cabello húmedo y frío. Entonces me incliné para besarle y acariciarle los pies. No creo que Kimura pudiera ver lo que estaba haciendo, pero tal vez lo sospechaba. La llevamos al dormitorio y él me dijo entonces que confiaba en que yo no recelara de lo ocurrido. Su hija lo sabe todo, añadió, y entonces me preguntó si necesitaba algo más. Le dije que no. En cuanto se hubo ido, recordé que Tochiko se había marchado antes que nosotros y fui en su busca, pero también estaba ausente. Anteriormente, cuando sacamos a Ikuko del taxi y la entramos en casa, me pareció que mi hija estaba en el vestíbulo, esperando inquieta. Era posible que se hubiera marchado sin decir una sola palabra, poco después de nuestra llegada. Subí a mi estudio donde he anotado con rapidez los acontecimientos de la noche, todo lo que ha sucedido hasta ahora. Mientras escribía ha cruzado por mi mente la idea de los deliciosos placeres que me aguardan. 19 de marzo. Aún no me había dormido cuando amaneció. El intento de encontrar un significado a lo sucedido anoche me ha procurado un goce intenso, al tiempo que me amedrentaba. Ni Kimura, ni Tochiko, ni mi esposa me han dado todavía una explicación. Es cierto que no he tenido ocasión de preguntarles, pero tampoco he deseado tenerla, pues creo que aún es demasiado pronto. Experimento una especie de placer al reflexionar sobre lo ocurrido e idear una explicación antes de que me la den otros.
Dejo que mi imaginación explore libremente toda clase de posibilidades. Descarto una, la sustituyo por otra que al cabo reemplazo por una nueva, hasta que, presionado por los celos y la ira, siento que me estremezco, presa de una lujuria salvaje e irresistible. Cuando por fin aparezca la verdad, ese placer desaparecerá. Hacia el amanecer mi esposa ha empezado a pronunciar el nombre de Kimura, a su manera habitual, como si delirase, pero esta mañana lo ha repetido una y otra vez a intervalos. Unas veces alzando la voz y otras débilmente. Al final, cuando su voz se alzaba de nuevo, la he poseído. En un instante la ira y los celos se han desvanecido. Ya no me importaba que estuviera dormida o despierta, que fingiera o no. Ya ni siquiera quería distinguirme de Kimura. En aquel momento tenía la sensación de haber accedido bruscamente a otro mundo. Había ascendido a una altura vertiginosa, al cenit del éxtasis. Aquello era la realidad y el pasado una mera ilusión. Estábamos solos, abrazados. Tal vez lo que estaba haciendo acabaría conmigo, pero esos momentos durarían eternamente. 24 de marzo. Anoche mi mujer volvió a perder el sentido en la casa de Sekidencho. Había salido con Toshiko y Kimura después de cenar, al parecer con intención de ir al cine. A las 11 de la noche aún no habían regresado y empecé a desconfiar. Pensé en telefonearles, pero eso parecía absurdo, pues sabía que no tardaría en tener noticias suyas. Mientras aguardaba, me iba impacientando cada vez más. El nerviosismo me hacía temblar. Toshiko se presentó sola, poco después de medianoche. Hizo esperar al taxi mientras entraba en casa. Otra vez mamá, me dijo. Según ella, al salir del cine, Kimura insistió en acompañarlas a las 2 a casa. Fueron primero a la de Sekidencho, donde tomaron té inglés. Al reparar en que había una botella de coñac en el tokonoma, el lugar de honor de la sala, y que todavía quedaba un cuarto de la Courvoisier, Toshiko echó una cucharada de licor en cada taza. Aprovechando la ocasión, Kimura y su madre vertieron el coñac restante en las copas de Jerez, hasta que vaciaron la botella. Una vez más resultó que el baño estaba dispuesto. Una cosa condujo a la otra, tal como había sucedido en las noches anteriores. Eso es lo que dijo Toshiko, y no era precisamente una explicación. ¿Los has dejado solos?, le pregunté. Ella asintió. Todavía no han conectado la línea a mi supletorio y no me hacía gracia la idea de llamar desde la casa principal. Además, sabía que necesitarías un taxi, así que he llamado a uno y aquí me tienes. Me miraba fijamente, a su manera maliciosa. La otra noche tuvimos suerte. No es fácil conseguir un taxi a estas horas. Esperé un rato en la calle, pero no pasaba ninguno. Finalmente fui a la compañía de taxis Kamogawa, llamé a la puerta, desperté a un taxista y le pedí que me trajera. Entonces, sin que yo le preguntara, añadió como si hablara consigo misma. Debo haber salido de casa hace más de 20 minutos. Deduje lo que mi hija pensaba, pero me limité a darle las gracias por haber venido y le pedí que cuidara de la casa. Recogí todo lo que necesitaba y fui al encuentro del taxi. Por supuesto, no sabía hasta qué punto los tres habían planeado aquello, pero de todos modos no me costaba imaginar que la instigadora había sido Toshiko. Era evidente que habían dejado solos a su madre y Kimura durante más de 20 minutos. O tal vez no serían 20 minutos ni media hora, sino casi una hora. Tiempo que según ella había necesitado para conseguir un taxi. Procuré no pensar en lo que podría haber sucedido durante ese intervalo. Cuando llegué, encontré a Kuko tendida
enfundada en el kimono interior, igual que la otra noche. De nuevo sus ropas estaban colgadas en la pared. Kimura trajo agua caliente y una palangana. Mi mujer parecía estar inconsciente, incluso más borracha que en la ocasión anterior. Sin embargo, me di perfecta cuenta de que fingía. Era evidente que solo estaba actuando y también su pulso era bastante fuerte. Dado que habría sido inútil ponerle una inyección de alcanfor, decidí simular que lo hacía y en vez del fármaco habitual, le administré vitaminas. Kimura reparó en lo que estaba haciendo y en voz baja me preguntó si las vitaminas bastarían. Sí, creo que sí, le respondí con calma. Esta noche no parece estar tan mal. Entonces le puse a Ikuko la inyección. Más tarde ella pronunció el nombre de Kimura una y otra vez. Su voz tenía un tono nuevo y ardiente, sin el carácter, un tanto delirante al que yo estaba acostumbrado, sino fuerte, penetrante, implorante, cuando se aproximaba al orgasmo. Sus gritos se hicieron aún más intensos. De repente noté que me mordía la punta de la lengua, luego el lóbulo de la oreja. Era la primera vez que mi mujer se comportaba de esta manera. Cuando pienso que fue Kimura quien de la noche a la mañana la ha convertido en una mujer tan audaz y agresiva, me acometen unos celos violentos y al mismo tiempo me siento agradecido. Tal vez también debería estar agradecido a Toshiko, la cual irónicamente parece desconocer por completo mi curioso estado mental. No sabe que al intentar hacerme daño, en realidad me proporciona placer. A primera hora de esta mañana, después del acto sexual, sentí un terrible mareo. Veía doble la cara, el cuello, los hombros, los brazos de Ikuko, todo el contorno de su figura. Parecía como si otro cuerpo idéntico se superpusiera al suyo. Poco después de quedarme dormido, pero incluso en sueños, esa doble imagen persistía. Al principio la totalidad de su cuerpo era doble y pronto las diversas partes estaban diseminadas por el espacio. 2 pares de ojos y 2 narices en hilera, 2 pares de labios, uno encima del otro, y así sucesivamente, y todo con los colores más intensos que quepa imaginar. El espacio circundante era azul celeste, el cabello negro, los labios carmesíes, las narices de un blanco puro y el negro, el rojo y el blanco eran más brillantes que sus colores naturales, tan perniciosamente chillones como los de una cartelera de cine. Mientras así soñaba, se me ocurrió pensar que ver unos colores tan vívidos debía ser prueba de una grave neurastenia. Pero seguí soñando y vi 2 pares de pies de piel exquisitamente blanca que parecían flotar bajo el agua. Sin lugar a dudas eran los pies de Ikuko, cuyas plantas flotaban por separado. A su lado, en aquel momento, una gran masa blanca se alzó ante mí como un banco de nubes. Era una forma que yo había fotografiado, sus nalgas vueltas hacia mí. Varias horas después tuve un sueño diferente. Kimura estaba en pie ante mí, desnudo. Unas veces su cabeza se transformaba en la mía y otras ambas cabezas surgían de un solo cuerpo. Toda la imagen estaba duplicada.